Muchísimas gracias. Estamos felices y personalmente felicísimo de contar con la colega, profesora catedrática en la Universidad de Sevilla, Carmen Espejo, con quien vamos a conversar un poco, en primer lugar, sobre su trabajo, sobre sus proyectos, y después quisiera empezar a pensar las conexiones con el material del Diario de Lima y las Noticias de Europa que publicaba Contreras a principios del siglo XVIII, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, Carmen. Buenas tardes. Encantada de haber recibido esta invitación y encantada de tener la oportunidad de estrechar lazos de investigación con vuestro grupo, que veo que trabaja tan magníficamente y que, bueno, he tenido la ocasión de consultar la página del Diario de Lima y me ha parecido un trabajo verdaderamente excepcional, envidiable y un modelo de lo que tenemos que ir haciendo cada uno desde nuestro particular rincón. Muchísimas gracias, Carmen. Quisiera en primer lugar invitarte a que nos cuentes sobre los diversos proyectos, algunos muy vinculados a las humanidades digitales, Sí. en los que participas o inclusive diriges, ¿no? Sí, bueno, pues si puedo explicar cómo he llegado hasta donde he llegado en la investigación, con toda humildad, por supuesto, pues yo diría que ha habido un eje rector en todo lo que he hecho, y es que he intentado demostrar una y otra vez, y no sé hasta qué punto puede haberse conseguido, pero en fin, en esto estamos, he intentado demostrar que hay un periodismo seriado en España, particularmente en Andalucía, que es el campo en el que yo trabajo, pero bueno, en España, sobre todo en la España costera, la España periférica, por así decirlo, en la España que no es Castilla, hay un periodismo seriado mucho antes de lo que la monografía, las historias habituales indicaban. Se admitía como un lugar común de la investigación que el periodismo seriado, el periódico, la redundancia, en España no arrancaba hasta la creación de la Gaceta de Madrid. Esto es ya en la segunda mitad del siglo XVII, mientras que la evidencia demostraba, o eso me parece a mí, que de hecho hay muchas series de noticias anteriores. De hecho, algunas arrancan desde finales del 16, desde los años finales del 16, y después las hay en los años 20, 30, 40, series enteras de productos informativos, de periódicos, que aunque no tienen una cabecera estable a menudo, tienen títulos diversos, pero sí que tienen una periodicidad más o menos establecida, que por cierto es lo que ocurre con los periódicos holandeses o con los periódicos alemanes. Habitualmente tampoco hay una cabecera estable ni tampoco hay una periodicidad bien definida. Sin embargo, hay una constitución en series. Esto me parece que es importante, no por el prurito de decir nosotros llegamos antes, sino que me parece que es importante porque demuestra que hubo un mercado consolidado. Si había publicaciones seriadas es porque había un mercado consolidado. Así que esa fue la primera preocupación, sacar a la luz esa serie de noticias y demostrar que estaban constituidas en serie. Eso conlleva una revisión de las dificultades que tenemos a la hora de estudiar estos impresos de los siglos XVI y XVII y tienen que ver con las dificultades de catalogación. Hasta ahora la catalogación que se hace en las bibliotecas antiguas es una catalogación que considera a cada obra como única y de hecho la cataloga como obra única, no considera el concepto de serie. Y a menudo estas series se difuminan porque ningún bibliotecario, con su mejor intención por supuesto, haciendo un trabajo magnífico, pero ningún bibliotecario ha visto la necesidad de indicar que constituían series. Aparte, hay muchas otras ocasiones en las que solo puedes comprender y darte cuenta de que efectivamente estás ante una serie leyendo el producto entero, pero incluso en algunas ocasiones es evidente en cuanto ves, por ejemplo, que se repiten las portadas de diferentes impresos, que aunque no tengan el mismo nombre, tienen nombres muy parecidos y repiten las portadas. Exactamente. Y por lo tanto, es ante una serie. Pero las bibliotecas antiguas no están catalogadas como tal. Y eso ha hecho que tengamos una visión, desde mi punto de vista, errónea acerca de los orígenes del periodismo en Europa, y particularmente en España. Hemos pensado que era una realidad de mediados y finales del 17, cuando creo que es muy anterior en el tiempo, finales del 16, principios del 17. Eso en el caso de Europa, además, no es indiferente, porque estamos ante un espacio político muy distinto. No es la misma España, la misma Europa, la de finales del 16,
que la de finales del 17, bueno, pues razón de, en fin, el tópico historiográfico de cómo el absolutismo va consolidándose a lo largo del 17. Esto nos había hecho a relacionar siempre a las gacetas, el gaceterismo, el fenómeno del gaceterismo con el absolutismo, cuando, en mi particular visión de los hechos, y puedo estar equivocada, creo que hay un gaceterismo anterior que tiene que ver con un mercado muy dinámico, donde las gacetas se mueven con absoluta rapidez de una ciudad a otra, desde una posición que hemos llamado pan-europea, toda Europa, contradiciendo el comienzo de las fronteras, tanto nacionales como lingüísticas, que estaban surgiendo por entonces. Entonces, creo que es un panorama apasionante y creo que ha estado mal estudiado por esta dificultad en la catalogación. Y esto es generalmente lo que tú trabajas con las relaciones de sucesos. Sí, yo intento localizar series, relaciones de sucesos seriadas, sobre asuntos militares, políticos, es decir, gacetas que no se llaman gacetas, que no tienen ese nombre, que no han sido reconocidas en la bibliografía como gacetas, pero que en cuanto te pones a estudiarlas, ves que efectivamente constituyen una serie y están previstas para un mercado estable, que va a requerir ese producto cada semana, cada 15 días. Y en ese sentido, digamos, la geopolítica, tú hablabas de la España costera, de la España periférica, sí. Y el papel de Sevilla, por ejemplo, sería Sevilla, como excepcional. Exactamente, Sevilla, Barcelona, Valencia. Claro, es que esto también es un desafío para la historiografía clásica, porque por una cuestión, en fin, un poco simplista, se suele considerar que el periodismo está vinculado con las capitales de los grandes reinos antiguos. En el momento en el que en el siglo XVII la capital Madrid se consolida como la capital de los reinos españoles, o por lo menos como sede de la corte, hay una visión deformada por la cual se presupone que toda la innovación periodística va a partir de Madrid. Pero bueno, como seguramente saben, Madrid tarda en arrancar como capital y luego había otras ciudades periféricas, sobre todo vinculadas a puertos marítimos fluviales, que tenían muy mayor tradición periodística. Entonces, creo que eso ha hecho también que perdamos de vista esos otros proyectos que iban surgiendo en ciudades como Barcelona, como Valencia, como Sevilla. En concreto, hasta donde yo he podido encontrar y otros colegas, en fin, que nos movemos en ese espacio también, creemos que la primera gaceta como tal que se publica en España aparece en Valencia, se llama Gaceta de Roma, aparece en Valencia a partir de 1618, que es algo así como un año hito para el periodismo europeo, porque es el estallido de la Guerra de los 30 años. Entonces aparece en Valencia en el año 1618, es decir, en la misma fecha en la que están apareciendo las gacetas holandesas, gacetas flamencas, gacetas alemanas. El fenómeno es absolutamente paneuropeo. Totalmente, ¿no? Y escuchándote y pensando en todas esas conexiones que a veces uno no trae consigo, pero que los documentos mismos nos fuerzan a establecer en el mejor sentido, ¿no? Uno piensa también en ciertas limitaciones de las viejas catalogaciones, de las viejas o tradicionales formas de partir documentos, ¿verdad? Y como que estamos como casi naturalmente empujados a usar otras tecnologías, ¿no? Y veo que tú y tu grupo hace tiempo están pues tomando ese desafío y trabajando en ese sentido. ¿Puedes contarnos un poco? Porque, digamos, en Lima y yo acá en Nueva York también estoy muy entusiasmado y preocupado porque supone una serie de retos, ¿no? Claro, sí. En asumir eso. Cuéntanos un poco. Claro, sí. Una vez que asumimos que tenemos que trabajar con el concepto de serie periodística, claro, la dificultad es que nos encontramos con un volumen ingente de impresos que hay que estudiar y que desde cualquier posibilidad humana de abordarlos, digamos, sin el auxilio de la informática en este caso. Entonces, van surgiendo proyectos, van surgiendo intentos de establecer herramientas informáticas para estudiar el contenido de estos impresos. Porque hasta ahora lo que habíamos hecho era recuperarlos, volver a catalogarlos, analizar desde ciertos presupuestos formales, ¿no?, su constitución como serie, pero desde luego el siguiente paso tiene que ser que los leamos y que establezcamos pues un análisis de contenido, incluso un análisis del discurso, no solo para saber lo que nos dicen, sino para profundizar en la noción de redes. Que de hecho,
De hecho, esas redes por las que circulan estas noticias son redes informales en las que en ningún momento vamos a encontrar una declaración explícita de que un periódico está basándose en las noticias de otro. Vamos a tener nosotros que deducir por el texto que efectivamente ha habido una transmisión. De hecho, estoy acordándome de un magnífico artículo de Will Slaughter, no sé si lo conoces, que estableció que las noticias circulaban, digamos, diseminadas en parágrafos, en pequeños párrafos, que eran los que se utilizaban para componer los textos con la mayor rapidez posible de uno en otro, por lo que es inútil que busquemos una copia clarísima de una gaceta en otra. No vamos a encontrar nunca eso. Vamos a encontrar un pequeño parágrafo o párrafo que se ha copiado de una a otra. Entonces, te decía, ¿cómo hacemos esto? Pues necesitamos la informática. ¿Y cómo nos puede ayudar la informática? Pues hasta ahora la posibilidad más certera, que veo que estáis trabajando ya en ello, que lo tenéis también en mente, es marcar el contenido mediante, pues, sobre todo XML, ¿no? Que es la herramienta más habitual, si bien eso es, como seguramente tú sabes, absolutamente laborioso. Eso supone la necesidad inevitable de trabajar con grandes equipos de personas que estén preparadas, que conozcan la herramienta y que dispongan de mucho tiempo. Eso no lo puede hacer el investigador por sí solo, porque la herramienta es útil. Otra opción que hemos estado manejando y que también podría ser útil, pero no es menos complicada en términos informáticos, es el concepto de ontología, que resuelve un poco la cuestión, porque a diferencia del marcado, en el que tienes que ir marcando palabra a palabra todo el texto, como supongo que tú misma habrás tenido que hacer ya, estás haciendo con el... Todavía estoy enfrentando el problema, pero no lo he hecho todavía. ¿No? Claro, cuando empleas la herramienta XML, tienes que ir marcando palabra a palabra en el texto. Entonces, si estamos hablando de series periodísticas en las que podemos encontrarnos con centenares de ejemplares, pues imagínate el trabajo que esto supone. Se puede hacer, se puede hacer. De hecho, ya hay grandes proyectos en Europa, que creo que seguramente conoces, el de los Zeitungen de los Zeitungen, que ya está marcado por completo. Y son miles de avisos, en este caso avisos manuscritos, y también está completamente marcado y es accesible para la consulta a través de este lenguaje XML-TEI, el fondo de los avisos de los Medici, que es también absolutamente ingente. Pero claro, ellos han trabajado con pequeños equipos, no grandes equipos. En concreto, el fondo Figure se hizo todo el marcado en un grupo de 3 o 4 personas, pero sí con un trabajo dedicado exclusivamente a esta cuestión. Eso se puede hacer así, tiene la ventaja de que ahí recuperas toda la información. Si quieres encontrar una noticia, por ejemplo, que circuló de Sevilla a Lima en tal año que hablaba de tal personaje, puedes hacerlo en un segundo, porque te has marcado todos los campos y te va a recuperar toda la información rápidamente. Tiene el inconveniente de que el proceso es laborioso y es lento, por tanto. Otra posibilidad, emplear el recurso de la ontología. La ontología tiene la ventaja de que ahí no tienes que ir marcando el texto, sino que vas preguntándole al texto, vas señalándole el texto exclusivamente aquellos rasgos del discurso, de la presentación, que consideras definitivo para definir la investigación en la que estás embarcado. En nuestro caso, por ejemplo, pues cuestiones que tienen que ver pues, con la autoría, con la actualidad, ¿no? La actualidad de la noticia, el lugar de la noticia, medio de transmisión. Tú interrogas al texto acerca de una serie de cuestiones que son al final 3 o 4 páginas en una base de datos en las que vas identificando esos rasgos. Eso permite avanzar con cierta rapidez. Además tiene la ventaja de que una ontología tiene después una interfaz de consulta en la que tú puedes hablar con lenguaje humano, con el lenguaje natural. Es decir, tú puedes preguntar en lenguaje natural cuántas relaciones de sucesos contienen noticias que circulan de Sevilla a Lima y te va a devolver la respuesta en lenguaje natural. O sea, que eso es estupendo. La dificultad es que una ontología es una herramienta informática que tiene que realizar un experto y que tiene su coste, ¿no? Pero, en fin, parece que quizás esta podría ser una solución algo más eficaz para nosotros. En eso estamos. Suena maravilloso, digamos. Estoy menos familiarizado con la segunda parte, digamos. Con la primera parte, digamos, el marcado de los textos, hay un
trabajo necesario inicial, que es, en primer lugar, digamos, y lo hemos asumido así nosotros, digamos, una transcripción seria y anotada también, ¿verdad? Porque hasta ahora las herramientas electrónicas para hacer, digamos, lecturas automáticas son muy imperfectas, sobre todo en el caso de los impresos sueltos, en donde, como sabemos, pues se ahorraba mucha tinta, a veces los tipos, ¿no? Entonces hay demasiado, el margen de error es muy grande, ¿no? No sirve, no sirve, no es fiable. No, el OCR, el reconocimiento de texto Hasta no es... ahora por lo menos no, ¿no? No, sí, Quizá sí. mejorará en el futuro, pero hasta ahora tenemos que hacer el trabajo. Entonces hay un momento en que el equipo también supone necesariamente filólogos y filólogos jóvenes con buena vista, digamos, Claro, sí, sí, sí. dispuestos Y a con participar de esto. mucho conocimiento del producto, porque el problema es que el mercado está muy desarrollado para los textos literarios, de nuevo, para las obras únicas, pero Exactamente. para las obras seriadas, periódicas, como la nuestra, no está desarrollado. Hay que introducir campos que no están en los mercados habituales. Se puede hacer y desde luego es útil. Claro, tiene la dificultad que tú has señalado, que parte de una transcripción previa, que eso es algo bueno, que desborda la capacidad humana de cualquier investigador. La transcripción. En Totalmente, la ¿no? ontología no hay que transcribir, eso es interesante. En el recurso de la ontología no hay que transcribir, con lo cual esa fase te la ahorras. Eso es fantástico. Sobre el marcado de los textos, digamos, ahí necesariamente tenemos que colaborar también en el sentido de que si estamos usando campos, cotejar, comparar, contrastar, estar, digamos, ya imaginando situaciones en las que vamos a colaborar y que todos estos campos deberían, digamos, ser mutuos, porque si no estamos Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No serviría de nada de si nada. después podemos poner a conservar las diferentes bases de datos. Por supuesto, claro. De hecho, todo parte de que nos pongamos de acuerdo en los campos, incluso que hagamos un glosario de términos con las correspondientes traducciones. Porque tampoco Exactamente. tendría sentido que estemos trabajando con textos en castellano y que quienes están trabajando con textos en inglés utilicen otros campos que nunca sabremos si la traducción es la que hemos previsto. Por lo Exactamente. tanto, sí, eh, realmente estoy pensando en voz alta, pero se me ocurre que quizás antes de seguir cada cual trabajando en su corpus sería necesario hacer una reunión donde se planteara esta cuestión, porque al fin y al cabo tampoco son tantos grupos en el mundo. Exacto, eso es me encantaría poder, digamos, colaborar o coordinar un esfuerzo de este tipo previo para definir por lo menos algunos campos. Hay algunos que nos parecen muy obvios, como los de inglés generalmente ya se marca como location, digamos, ¿no? El lugar, Sí. porque estamos todos trabajando con eso, pero ponernos de acuerdo en Bueno, un inventario mutuo. no es difícil, quiero decir, logísticamente no es difícil porque, como te decía, no somos tantos los que estamos trabajando. De hecho, no sé si conoces el proyecto Conference on Historical News, que las siglas son KINET, ¿no? Okay. Que se organiza coloquios cada 2 años y el próximo va a ser en Barcelona, en primavera, aquí en España. Y quien encabeza esta red de investigadores es Nicolás Braules, que está vinculado tanto al archivo Medici, que he comentado, que está ya totalmente catalogado, como al proyecto de Lancaster, donde ellos fueron pioneros en el marcado mediante la informática de textos y en fin, habitualmente él se refiere a esto, ¿no? Él dice, bueno, nosotros estamos haciendo esto en el inglés, estamos convencidos de que vosotros estáis haciendo lo mismo con textos en castellano y no nos ponemos a dialogar y la verdad es que sería una cuestión interesante plantear una reunión con este grupo de expertos ingleses, que de hecho están muy interesados, evidentemente, en los fondos en castellano, porque es más que evidente que circulaban las noticias independientemente de la lengua, entre las 3 grandes lenguas de aquel entonces, ¿no? Circulaban, y a partir de las traducciones al italiano, circulaban con una rapidez que hoy nos puede parecer sorprendente. No, yo espero que la visibilidad que tiene ahora el Diario de Lima y las noticias de Europa publicadas por Contreras
digamos, además en este volumen excepcional donde podemos acceder, digamos, al archivo casi de todos los impresos sueltos del impresor de Contreras por 12 años, ¿no? En primer lugar, que lo que es obvio, digamos, que conecta a Lima, lo sabíamos, pero ahora tenemos una evidencia mucho más palpable de cómo funcionaban algunas redes, de por dónde se movía la información, cosas que son importantísimas, y las conexiones que resalta, digamos, la conexión profunda entre Lima y Sevilla, por muchas razones, ¿no? En este caso, la familia Contreras, los impresores Contreras, digamos, de los que necesitamos saber mucho más, desde el primer, digamos, el abuelo de José, que pasa de Sevilla a Lima hacia 1620, y que debe haber pasado ya con una serie de contactos y redes en Sevilla que pueden iluminarnos mucho de lo que después va a ser todo un siglo de impresiones, de relaciones de sucesos, hasta llegar realmente a los diarios que le dan la forma a la Gaceta de Lima, que es anterior a la Gaceta de México, ¿verdad? Y con lo que ahora podemos entender ahí un complejo. Efectivamente, hay una conexión continua de personajes que van de Sevilla a Lima, de Cádiz a Lima. De Cádiz. Sevilla, Cádiz y Lima parecen tener una conexión especial. Entonces eso efectivamente habría que rastrearlo, porque lo que sí es más que notable es que circulaban, los impresos circulaban junto a otros muchos bienes y de hecho tenemos relaciones y series de impresos que se duplican casi, que podemos ver cómo se duplican. Por lo tanto, sería interesante investigarlo. Estaba pensando de las pocas cosas buenas que tenemos aquí en este pequeñito campo de trabajo, de este pequeño campo de investigación que es el estudio de la prensa antigua. De las pocas cosas buenas que tenemos es que tenemos una red de coloquios establecida que hace que nos tengamos que ver a la fuerza, que nos veamos cada 2 o 3 años nos vemos, ¿no? Claro, entonces sería muy interesante que vosotros que estáis trabajando en otro lugar, pero no estamos tan lejos, ¿no? Sí, afortunadamente no estamos tan lejos y hoy pues, sí, podemos viajar con relativa facilidad, que viéramos la manera de integrar las redes. Aquí, claro, te digo que estos coloquios Kinet, que están encabezados por los británicos en este caso, estos son cada 2 años, el siguiente es en Barcelona. Confluimos casi todos los que estamos intentando hacer lo mismo con el periodismo de los siglos XVI, XVII, XVIII también. Y después, pues misma estoy integrada en una red de estudio de relaciones de sucesos, donde básicamente estamos quienes estudiamos los impresos en español, pero bueno, también cada vez más hay personas que trabajan en otras lenguas. Y aquí la verdad es que echamos de menos vuestra participación. Cada vez hay más investigadores que trabajan con el periodismo americano, pero bueno, no tantos como podría haber, porque efectivamente hay mucho que aportar por vuestra parte. Así que esto ya es una invitación, ¿eh? Bueno, muchísimo. El coloquio será en septiembre que viene y será en Rennes, en Francia. Y sí. Y bueno. Bueno, definitivamente tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar. Voy a cumplir mi promesa de no quitarte más de 20 minutos de tu tiempo y veo que ya estoy llegando allí, entonces quiero agradecerte muchísimo, te doy la palabra para que saludes a los colegas en Lima y pues seguimos conectados. Bueno, pues un saludo a todos los colegas a los que desde luego estoy encantada de haber conocido, aunque sea a través de este procedimiento, ¿no? tan frío, pero bueno, al fin y al cabo, por lo menos nos permite hacer lo que de otra manera hubiera sido imposible. Lamento mucho no haber podido estar en Lima cuando estéis viendo esto, pero desde luego mi intención sería mantener el vínculo si es posible y en algún momento estar por allí, de la misma manera que espero que esto sea el principio de una relación de ida y vuelta en este caso y que seáis vosotros los que vengáis, porque necesitamos, no somos tantos en el mundo los que estamos estudiando esta parte de la historia del periodismo y de la comunicación, y estamos estudiando algo que ocurre de un lugar a otro con una, en fin,
con una naturalidad que hoy podría parecer sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos puesto a lo largo de estos siglos más y más fronteras. Entonces, creo que debemos desafiar esas fronteras con las que las relaciones se producían en ese momento. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo muy grande y un abrazo muy grande. Mantenemos abierto ese contacto para organizar cosas juntos. Encantado. Gracias. Bueno.